SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. Y a esta hora de la noche sigue compareciendo, lo está haciendo ahora mismo en el Congreso, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, explicando la posición de España ante la crisis con Rusia. Vamos a ir ahora mismo allí a la Cámara, pero las palabras que por ahora marcan este martes, que impactan por su crudeza, son estas de Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea. Europe is in danger. Europa está en peligro y ojalá fuera diferente, pero en los 2 últimos años hemos visto un serio empeoramiento de nuestro entorno estratégico, en la medida en que hoy estamos viviendo el momento más peligroso desde que terminó la Guerra Fría. The most dangerous moment since the Cold War ended. Lo dicho, vamos a ir ahora al Congreso a desgranar lo que ha revelado esta noche el ministro de Asuntos Exteriores, como por ejemplo que hay 54 españoles en la zona fronteriza de Ucrania con Rusia y otros 11 están ahora mismo en áreas que el gobierno ucraniano no controla. Siguen siendo Ucrania, pero el gobierno de Kiev no tiene el control sobre ellas. Allí hay ahora mismo 11 españoles. Entramos ahora al detalle, pero antes, y sobre otro asunto en el que España se juega mucho, en lo reputacional, incluso también en lo económico, el PP se ha ido hoy de vacío en su nuevo intento por involucrar a las instituciones europeas en su campaña de críticas al gobierno español por la gestión de los fondos de recuperación. ¿Qué medidas concretas va a poner en marcha la Comisión para garantizar que se dé una ejecución real? Es Isabel Benjumea, es una eurodiputada del PP, se lo ha planteado hoy a 2 altísimos cargos de la Comisión, el vicepresidente Dombrovskis y el comisario económico Gentiloni, y ellos... As you know, this decision was taken lejos de entrar en el marco que planteaba el PP, han contestado que la ejecución española cumple los objetivos y respeta la legalidad de la Unión Europea. Esto es literal y además se les ha entendido muy bien, porque lo han explicado muy despacio, corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Se lo dice muy despacio, sí, como si pensara que el que la escucha no acaba de entender. So in a sense, money is disbursed when certain milestones and targets are met. El dinero se desembolsa cuando se cumplen algunos objetivos, cumpliendo inversiones y reformas previstos en los planes. Le dice el vicepresidente de la Comisión, Vladis Dombrovskis, a la eurodiputada del PP, Isabel Benjumea, confirmándole que la Comisión controla, no ha sido nada más, evitando Dombrovskis y Gentiloni, el comisario de Economía, entrar en la polémica española, aunque el tono deja ya claro que no entienden muy bien qué está haciendo el PP, aunque los populares no se dan por vencidos y lo aprovechan todo, también cuando son recibidos en los despachos de la Comisión, donde hoy el presidente de Andalucía ha protestado por la gestión del gobierno, aunque su visita a la comisaria de Fondos Estructurales tenía el objetivo de reclamar más tiempo por no poder gastarse todo lo recibido. Lo vamos a analizar todo esta noche con otro presidente autonómico del Partido Popular, el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, y con los 3 analistas que forman hoy la mesa de Hora 25. Fernando Garea, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Esther Palomera, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Ignacio Ruiz Jarao, muy buenas noches, Ignacio. Buenas noches. El día en 2 minutos, Isabel Villar. Día en que el Gobierno ha aprobado la subida de las pensiones para este año. Las contributivas aumentarán un 2,5% y las mínimas y no contributivas un 3%. Son unos 30 euros más al mes para cada pensionista. La medida afectará a 11,5 millones de personas. Y también va a afectar a mucha gente el cambio de criterio del Ministerio de Sanidad sobre las dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID. Quienes se hayan contagiado en esta sexta ola se la tendrán que poner a los 5 meses de haber pasado la infección y no a las 4 semanas como se recomendaba hasta ahora. Incidir en que esa infección, después de haber tenido una pauta vacunal completa con 2 dosis, equivaldría a una dosis de refuerzo de la vacuna. Esto nos decía en declaraciones a la SER Marcos López Hoyos, presidente de la Sociedad Española de Inmunología. Y hoy además es el día de un nuevo asesinato machista en España, el segundo en lo que va de año. El crimen ha ocurrido en Algarinejo, en Granada. Un hombre ha matado a su mujer de 50 años y después se ha suicidado. Cualquier mujer, no solamente la mujer, el entorno de una víctima, familiares, amigos, compañeros de trabajo, cualquier persona que tenga el mínimo indicio de que una mujer esté sufriendo este tipo de violencia, quede la señal de alarma.
Es Rocío Ruiz, consejera de Igualdad de Andalucía. Y en Puerto Rico termina el día el rey Felipe VI. Desde allí ha defendido el papel de España en la conquista de América, un mensaje importante frente a los discursos indigenistas que critican ese papel. Felipe VI lo ha puesto en valor durante un discurso en la capital de Puerto Rico, en San Juan, una ciudad de cuya fundación se cumplen ahora 500 años. Esta fundación debe enmarcarse en el modelo de presencia de España en América, un modelo donde los nuevos territorios se incorporaban a la corona en situación de igualdad. La fundación de estas ciudades implicó la creación de instituciones de gobierno, la construcción de universidades, escuelas, hospitales e imprentas. España trajo consigo su lengua, su cultura, su credo. De ese pasado común, de esos valores aportados entonces por España y vigentes hoy, tenemos que sentirnos orgullosos todos, puertorriqueños, españoles y el resto de pueblos hispanos. Y terminamos fuera de España. Scotland Yard, la policía de Londres, ha confirmado hoy que está investigando las fiestas que se organizaron en Downing Street y que iban en contra de las restricciones que había impuesto el propio gobierno británico por la pandemia. Su primer ministro Boris Johnson, señalado por estas fiestas, ha dicho en la Cámara de los Comunes que la investigación es bienvenida. Y en la contra de Hora 25. Casa sé que no es culpar-se milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color Manuel Javois, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Te iba a decir que para mí esta es la mejor canción de Rosalía, pero veníamos a hablar de otra cosa y veníamos a hablar de Rufino, que es un vecino de Jerez de los Caballeros, en Badajoz. Le ha cambiado la vida, ha ganado casi 5,5 millones de euros al ser el único acertante de la primitiva, pero me dices que Rufino tiene un problema, es que ¿qué hace con tanta pasta? Bueno, porque eso ha dicho, para empezar, porque entre muchos bienes, uno de los males que trae el dinero es la presión de lo que hacer con él. Me refiero concretamente a la presión de lo que está preestablecido que se haga si uno se convierte en millonario. Así que yo me imagino el desconcierto de Rufino, que lo ha verbalizado él mismo, diciendo que lo que él más le gusta hacer es trabajar en el campo. Del mismo modo que a mí no me cuesta nada imaginar el desconcierto que habría tenido mi abuelo si le llega a tocar la lotería y tiene que dejar de poner cafés o de plantar patatas, que es lo que hizo toda la vida y en lo que más a gusto estaba. Digo desconcierto, no digo que no se acostumbre a no hacerlo, porque la vida es costumbre y el dinero, el tener el dinero sin trabajar, es una de las costumbres más peligrosas de todas. Pero si para algo vale la suerte, es para que la tenga la gente que ha pasado por la vida sin ella. Como este hombre al que se le murió una hermana y una madre, al que se le reventó una mano en un accidente laboral y al que los números le han dado ahora un respiro que no le va a devolver nada, pero yo creo que sí le va a ahorrar algunas otras cosas. ¿Y tú qué harías con 5,5 millones? Lo devuelvo, Aymar. Un beso, Javois. Un beso, chao. Ha sido rotundo esta noche el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Está siendo, de hecho, porque la comparecencia no ha terminado en el Congreso, llama a no minimizar el pulso ruso, lo que él ha llamado las intimidaciones de Rusia, y advierte de que ante eso, ante lo que está haciendo Rusia, España apoya el mensaje claro de firmeza que está mandando la OTAN. Esto es lo que ha dicho el ministro. Vamos allí al Congreso. Pablo Morán, buenas noches. Hola, Aymar, buenas noches. El ministro ha explicado, sí, que la situación en la frontera de Ucrania es muy grave, que el despliegue de Putin de más de 100.000 soldados no es una casualidad, no es para defenderse, y eso supone una amenaza con graves implicaciones para la seguridad de toda Europa. Álvarez insiste en que estamos en el momento de la diplomacia, pero tacha incluso de ilegales las bases sobre las que Rusia quiere asentar su negociación. Y hay que estar preparados para lo que ocurra, ha dicho. En ese sentido, ha enmarcado la aportación de España a la fuerza de la OTAN como habitual y afirma que hay coordinación en el gobierno. Nos encontramos ante semanas decisivas. Como es natural, la opinión pública está siguiendo la situación con preocupación y les puedo asegurar que el gobierno está coordinado y preparado para cualquier eventualidad junto a nuestros socios y aliados.
Dice Álvarez que ha venido aquí o quiere salir de aquí, de la Cámara, esta noche con una imagen de unidad de los grupos frente a esa amenaza, pero la oposición ha reprochado en este debate la división que muestran los socios de gobierno. Es esa división, dicen, la que nos hace débiles, poco fiables, creen PP y Vox, y es lo que provocó, según ellos, que Sánchez se quedara fuera anoche de la videoconferencia de Biden. Escuchamos a la diputada popular Valentina Martínez y a Iván Espinosa de los Monteros. No somos creíbles, no somos fiables. No ha sido creíble, no está siendo fiable. Hay unidad entre todos los socios de la Unión Europea y los aliados de la OTAN, pero no hay unidad en el Gobierno de España. Y eso no se puede ocultar. Habla usted en nombre de 16, pero hay otros 6 que no están de acuerdo, y esto lo sabemos aquí y en Sebastopol. España no puede ser dirigida por el Gobierno de las mil caras. La cara de quien por un lado apoya las dictaduras bolivarianas y por otro trata de proyectar la imagen de un país fiable. España no puede tener un papel relevante mientras siga secuestrada por unos aliados nada fiables, mientras sigan escuchando múltiples voces contradictorias en un asunto tan importante. A todo esto tendrá que responder en los próximos minutos el ministro Aimar junto a las peticiones de los grupos para que aclare cuál es el alcance de las sanciones económicas pactadas en Europa contra Rusia. Acaba de comparecer, también acaba de intervenir en esta comisión el representante del grupo Podemos, Antonio Gómez Reino, está pidiendo una reflexión general sobre las heridas de la guerra, una apuesta por el multilateralismo y proclama que España es el país del no a la guerra. Como digo, este sonido en directo, esta comparecencia del ministro continúa a esta hora en la Comisión de Exteriores. Implica tener una posición activa y vigilante ante las tentaciones de aquellos que ayer y hoy aprovechan cualquier resquicio para quebrantar la paz, la seguridad y el respeto a los derechos del ser humano. Pablo, ¿hay alguna previsión de cuánto va a durar esta comparecencia? Estamos hablando de una comparecencia que es vital. El gobierno de España le está anunciando a España cuál es la posición del país ante lo que hoy Borrell ha definido como el momento más peligroso tras la Guerra Fría. Es una comparecencia vital. Ha empezado a las 8 de la tarde. ¿Hay alguna previsión, Pablo? No hay previsiones de hora de cuando acabe. Efectivamente llevan 2 horas, Aimar, pero todavía hay muchas preguntas que tiene que responder el ministro. Le han pedido a los grupos precisiones sobre cuáles son esas medidas de disuasión por las que apuesta Europa, por las que apuesta España también, cuál es el alcance de las acciones económicas pactadas con Europa contra Rusia. También le han reprochado al ministro que España haya decidido ya una posición frente a esta crisis sin tener el aval todavía en el Congreso. Esto ha sido un común denominador entre todos los grupos, pero de momento, Aimar, todavía no hay respuestas, no hay una réplica del ministro a todas estas cuestiones que están planteando los grupos. Será en los próximos minutos. Venga, volvemos contigo, Pablo, a lo largo de la noche. Hasta ahora. Vuestra lectura de lo que se está escuchando esta noche allí en el Congreso. Palomera, empiezo por ti. Bueno, yo empiezo por decir, Aimar, que me parece innecesario que esta comparecencia tenga lugar a las 8 de la tarde y que sean las 10:15 de la noche y el ministro de Exteriores siga compareciendo ante el Congreso un poco de tapadillo, ¿no? Yo creo que no había ninguna necesidad de poner esta comparecencia a altas horas de la noche porque estamos ante un asunto absolutamente trascendental y que nos afecta de lleno. Tampoco hubiera estado de más que esa comparecencia la hubiera protagonizado el presidente del Gobierno y no el ministro de Exteriores, más allá de que efectivamente el ministro de Exteriores ha sido interlocutor en muchas de las conversaciones que se han mantenido en el plano internacional, pero tampoco hubiera sobrado una comparecencia del presidente del Gobierno. Yo creo que la política exterior, efectivamente, como no puede ser de otra manera, le corresponde al Gobierno de España, pero en un momento como el que estamos atravesando, creo que el presidente del Gobierno debería de haber buscado la complicidad de la Cámara para tomar decisiones o por lo menos para explicar cuál es su posición ante este conflicto. Dicho esto, creo que la comparecencia de Álvarez lo que ha intentado es combinar en todo momento las llamadas al diálogo y la vía diplomática con una posición de firmeza, como no puede ser de otra manera. Yo creo que efectivamente en pleno siglo XXI es muy difícil justificar la fuerza bruta ante un conflicto, palabras buenistas ni con eslóganes como han encadenado en estos días algunas fuerzas de la izquierda parlamentaria. Más allá de eso, yo he querido entender que todos los intervinientes en la Cámara han tenido críticas por la precipitación o por la unilateralidad, mejor dicho, del presidente del Gobierno y del Gobierno de España, pero sí he querido entender que estaban por la labor de apoyar cualquier decisión que adopte el Gobierno al respecto. Bueno, el Gobierno tiene poco margen de actuación, es decir, si formas parte de la OTAN
y la OTAN toma la Sin decisión duda. de intervenir y hacer una acción determinada, España tiene que contribuir y participar en esa acción. Por tanto, creo que no hay mucha discusión, aunque es verdad todo lo que dice Esther, lo suscribo plenamente y creo que sería bueno, sea necesario, legal o no, que desde luego se produzca ese debate en el Parlamento e incluso en su caso una autorización. Lo que de nuevo se vuelve a echar de menos es algo que ha ocurrido con este gobierno y ha ocurrido también con los anteriores, que es ese miedo que tienen siempre los presidentes del gobierno a hacer copartícipes al resto de fuerzas políticas de decisiones de Estado. Esta es una decisión de Estado clarísimamente, como lo fue por otra parte el inicio de la lucha contra la pandemia. Luego el PP respondió como respondió, de forma que todos sabemos y que yo critico, pero creo que tenía que haber habido un paso por parte del presidente del gobierno por hacerles también corresponsables. Yo creo que es en el propio beneficio incluso del presidente del gobierno. También se tenía que haber hecho cuando la salida a Afganistán y cuando se produce algún hecho de los que son claramente asuntos de Estado, y este es un asunto de Estado. Quiero pensar que aunque no nos hayamos enterado, sí que ha habido algún tipo de intercambio de información por algún canal entre el gobierno y el principal partido de la oposición. Aunque eso no es suficiente. Yo creo que para hacer que los demás te apoyen ante una decisión de Estado, lo primero que tienes que hacer es facilitarles toda la información. Y eso ocurre, me estoy refiriendo al Partido Popular, al principal partido de la oposición, pero también al resto de partidos políticos y especialmente aquellos en los que el gobierno se apoya en sus decisiones claves, a los que probablemente ni se ha informado siquiera de cuál es la situación. Dicho eso, y ya me voy a quedar aquí para más adelante si seguimos, ha habido en la última semana una especie de sobreactuación del gobierno, de estar casi con un ardor guerrero, de poniéndose los primeros a sujetar la bandera en Ucrania. Y yo creo que eso le termina pasando factura, por ejemplo, en la polémica sobre la videoconferencia de ayer de Biden con otros líderes europeos. Yo creo que está justificado que España no estuviera, porque los que estaban allí estaban representando a organismos multilaterales y tienen todas unas circunstancias para estar. Pero sí que se vuelve contra el gobierno cuando tú has sobreactuado, cuando has difundido esa foto del fin de semana del presidente del gobierno en mangas de camisa solucionando toda la crisis de Ucrania, lo digo con ironía, desde un teléfono fijo en tu despacho y con la cartera puesta para que no haya duda de que eres el presidente del gobierno. Es decir, yo creo que esa sobreactuación se vuelve contra el gobierno respecto a esa videollamada. Mira, sobre sobreactuación, quiero que escuches a la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, a la ministra portavoz, hoy cuando le preguntaban precisamente por esto, ha dejado una de esas frases que se terminan recordando por la desmesura, por la exageración. La disposición de nuestro país en el contexto internacional es de absoluto liderazgo. La manifiesta el presidente del Gobierno, que, como hemos comunicado también, durante todos estos días está manteniendo relación permanente con la presidenta de la Comisión, con el alto representante. España ejerce un absoluto liderazgo en el contexto internacional y nosotros sin saberlo, Daria. Pues eso. Pero digo, todavía no estamos... no es tarde para que el presidente del gobierno, parlamentarios de la situación y a los españoles de forma clara también, que creo que tenemos derecho a saber por qué hay la posibilidad de que tropas españolas participen en una guerra. Ignacio, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo estoy prácticamente de acuerdo en todo lo que habéis dicho. Hombre, me atrevería a matizar un poquitín a Esther cuando ella ha dicho... No estaría de más. No, que va. Si yo creo que tú piensas lo mismo que yo, lo que pasa es que lo has dicho de otra manera. Pero no lo sabes. Has dicho, ya verás. Yo no lo he descubierto. Has dicho, no estaría de más que hubiera sido el presidente el compareciente, ¿no? Y yo quiero interpretar, y si no, pues entonces por eso discrepo matizadamente, que no es que no estaría de más, sino que en mi opinión era absolutamente obligado que el compareciente fuera el presidente del gobierno, ¿no? Estamos de acuerdo, Ignacio. Estamos de acuerdo. Claro, ¿lo ves? Dicho eso, también estoy básicamente de acuerdo con la posición del gobierno que ha defendido hoy el ministro Álvarez. Es decir, se apuesta evidentemente el gobierno español por una solución diplomática, lo cual no quita que efectivamente, como no se puede minimizar el riesgo y la gravedad de la situación, junto a ese deseo de una solución diplomática hay que mantener una postura firme en apoyo de las instituciones internacionales en las que estamos, en este caso la OTAN,
Y evidentemente, no sé si lo habéis dicho en el resumen, pero lo he leído que estos días lo ha dicho el ministro, evidentemente también utilizando la disuasión como un instrumento más de la diplomacia, ¿no? Lo único en lo que no estoy de acuerdo con el ministro, aunque entiendo que haya tenido que decirlo, es cuando dice que hay coordinación dentro del gobierno. Hombre, ministro, no. Si algo hay en el gobierno es falta de coordinación y desunión clarísima entre las dos facciones, ¿no? No obstante, es una suerte para España que en una crisis tan grave como esta y en una situación que, como bien decía Fernando, es un problema de Estado, los ministros afectados, para mí son dos buenos, me atrevo a decir incluso dos magníficos ministros, ¿no? Tanto Álvarez como Robles, la de Defensa y el de Exteriores, en mi opinión son ministros competentes, moderados, con formación profesional y bueno, pues es una fortuna para España como país que cuando llega una situación como esta tengamos al frente de estos dos ministerios a estos dos ministros. Las diferencias entre socios de gobierno condicionan ahora mismo el papel de España en esta crisis, como le estaba reprochando esta noche la oposición al ministro Álvarez. Decía la portavoz del PP, ustedes tienen dentro del gobierno a 6 ministros que no están de acuerdo con la posición actual del gobierno, y esto lo sabemos aquí y lo saben en Sebastopol también. Palomera. Bueno, yo creo que efectivamente en los primeros días ese ardor guerrero que decía Fernando Garea y que yo estoy de acuerdo y que yo he llamado entusiasmo bélico del presidente del gobierno, desde luego no recibió una entusiasta respuesta por parte de sus socios de gobierno, concretamente de Unidas Podemos, no estoy hablando aquí ahora de la vicepresidenta segunda del gobierno. Es más, en los últimos días el gobierno, en las últimas horas, ha modulado precisamente el discurso por el descontento de Unidas Podemos. Bien, es verdad que hay 3 posiciones, o hay 2 posiciones y una que no conocemos, porque hasta ahora la vicepresidenta Yolanda Díaz no se ha pronunciado, ni siquiera para apoyar las manifestaciones del partido que ella representa dentro del gobierno, ni para avalar la posición del presidente del gobierno. Déjame decirte, Palomera, déjame avanzar a los oyentes de la cadena SER que sí. Yolanda Díaz va a estar mañana en este programa, aquí en Hora 25. Pues tendrá que pronunciarse al respecto. Hasta ahora no conocemos su opinión, si está más cerca de Unidas Podemos y de ese discurso buenista Ponla en el medio. Bueno, no lo sé, yo quiero conocer su opinión, me interesa mucho cuál es su opinión, porque no sé si está coordinada con el presidente del gobierno, entiendo que no, que el presidente del gobierno tampoco ha informado a sus socios de lo que ha estado haciendo. Imagino que la información de la que dispongan los socios del Partido Socialista es la que haya podido explicar el ministro de Exteriores en el Consejo de Ministros, poco más. Pero no veo a Pedro Sánchez haciendo una cumbre en Moncloa para explicarles a sus socios este asunto, ni cuáles son las conversaciones que él está manteniendo al respecto. Pues fíjate, ¿no? Quiero decir, si a los miembros del gobierno... ¿Tú le ves? No, pero digo, si a los miembros de su gobierno no les ha explicado las circunstancias en las que estamos tan graves, creo yo, pues cómo va a informar al líder de la oposición, ¿no? A ver, yo creo que finalmente, pero esto, y seguramente me equivocaré en el vaticinio, Unidas Podemos tendrá que asumir cuál sea la decisión que tome el presidente del gobierno, entre otras muchas cosas porque el debate podría estar antes en si entras en un gobierno que es ferviente colaborador, claro, y que forma parte de la OTAN o no. Una vez que formas parte de un gobierno que está dentro de la OTAN, por cierto, dentro de la estructura militar en contra de lo que se decidió en un referéndum, pero esto solo me conduce a la melancolía a recordar. Pues fíjate que llegado el momento, Fernando, yo tendría dudas. Hoy las declaraciones del portavoz de En Comú Podem, de Asens, desde luego no iban en esa dirección. Le han hecho, los colegas que están informando de la actividad parlamentaria, le han hecho esa pregunta de cuál sería su posición en el caso de una votación, y ha dicho que son un partido pacifista y que ellos desde luego no apoyarían una intervención militar. Pues fíjate, por su parte, la vicepresidenta, todos sabemos que está guardando un calculadísimo silencio que va a romper mañana con las preguntas de Aimar Bretos. Pues fíjate, sí, las brillantes preguntas. Fíjate, si llegados a ese punto, que espero que no lleguemos, por supuesto, y que todo ocurra según lo que deseamos todos, pero si llegamos a ese punto, imagínate que el presidente del gobierno, siguiendo su obligación como miembro de la OTAN, que yo creo que esto es importante subrayarlo, decide
que tropas españolas participen en ese hipotético conflicto bélico y lo hace en contra de la opinión de una parte de su gobierno, no sé. Se rompe el gobierno, está claro. Parece una cosa... Y luego me permito, entre paréntesis, decir algo que puede parecer una frivolidad, pero espero que no se entienda así. Fíjate, este gobierno de coalición ha tenido una pandemia, un volcán, está en la posibilidad, espero que remota, de que se produzca un conflicto bélico, aunque sea en otro sitio, obviamente. Fíjate qué situaciones ha tenido que afrontar. Estamos hablando de las divergencias en la izquierda, pero hay otra derivada que es muy interesante en esta crisis ucraniana, y es el coste que puede tener lo que está sucediendo para la extrema derecha, tan antieuropea, ella tan afín a Putin siempre. Lo estamos viendo en Francia, por ejemplo, con Marine Le Pen y con Zemmour compitiendo por quién es más afín a las tesis de Putin. Aquí en España el PP ha entrado fuerte por esa beta pidiéndole a Vox que se pronuncie. ¿Está con la OTAN o está con Putin? El PP ha visto que ahí tiene materia para intentar buscarle a Vox sus contradicciones. Sí, pero yo creo que fíjate que le ha despejado esta noche la duda el portavoz de Vox en el Congreso. Es verdad que se ha producido una circunstancia curiosa, ¿no? Y es que el ya de por sí agitado político, la crisis de Ucrania, lo que ha hecho es dividir internamente a los bloques ideológicos que están en el Parlamento, es decir, el Partido Popular exigiendo una explicación a Vox de cuál sería su posición y Unidas Podemos distanciándose de la posición inicial del Partido Socialista. Ha sido curioso, ¿no? Pero esta noche la intervención de Espinosa de los Monteros, la parte que yo he escuchado al menos, lo que ha dicho es que esta es una decisión de Estado y lo que ocurre es que ha hecho una comparación en la defensa de las fronteras, ¿no? Ellos han dicho, nosotros vamos a estar siempre en la defensa de las fronteras de nuestros aliados. Creo recordar que ha dicho textualmente, son nuestras fronteras, ¿no? Y ha dicho, pero de la misma forma que es inaceptable el chantaje de Rusia a Ucrania, es inaceptable el chantaje de Marruecos a España con Ceuta y Melilla. Ha intentado establecer ese paralelismo, pero más allá de eso, yo creo que la duda o la incógnita que pretendía plantear el Partido Popular en estos días, aprovechando el ambiente preelectoral, se la ha despejado Espinosa de los Monteros esta noche. Jarabo. Sí, yo creo que Espinosa de los Monteros no ha caído en la trampa que se le quería plantear por parte del Partido Popular, ¿no? Y dejarme que apunte una cuestión, y es, yo creo que hay que es el lado económico de la crisis, ¿no? Yo creo que con mucho optimismo se está diciendo que la crisis no afectaría a España, puesto que el gas que importamos viene de Argelia, ¿no? Yo creo que ahí hay un error, porque desde que se cerró el gasoducto que pasaba por Marruecos, nos llega menos gas de Argelia, y España está comprando ahora mismo parte del gas que consumimos, lo compramos a los gaseros, a los metaneros que circulan por el mar, o que navegan por el mar, mejor dicho, ¿no? Metaneros que ante el inicio de esta crisis están vendiendo su mercancía, el gas licuado, lo están vendiendo en alta mar. Es decir, esperan a ver cuál es la mejor oferta, el mejor postor que ocurre en cada momento. Claro, si efectivamente la evolución del conflicto determina que Rusia corte el gas a los países que lo importan, por ejemplo Alemania en gran medida, pues Alemania se convertiría en un postor para comprar el gas licuado en alta mar, y por tanto nos pueden subir bastante el precio del gas que estamos importando ahora mismo, ¿no? O sea que puede que no seamos tan afectados como Alemania u otros países europeos por la posible cese del suministro del gas ruso, pero desde luego no vamos a salir de rositas en caso de que esa situación se acaezca. Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué lectura hace usted de esto que estamos escuchando, del planteamiento respecto a la posición de España que ha contado esta noche el ministro de Exteriores ante el pulso ruso en Ucrania? Bueno, yo creo que sin duda esta es una de las cuestiones de Estado más importantes que se van a plantear en esta legislatura, y que en las cuestiones de Estado debemos de estar todos juntos, al menos aquellos que realmente tenemos sentido de Estado. Hablo de los grandes partidos políticos, hablo de los gobiernos autonómicos, de todas las administraciones y de todas las instituciones. Y en este sentido, bueno, es más que evidente que cualquier persona que tenga algo de sentido común está en el no a la guerra, pero igual de evidente es que hay que estar también con nuestros aliados, hay que estar con la OTAN, que hay que estar con la Unión Europea,
y que, bueno, creo que en esta cuestión no debemos de ser tibios ni de generar dudas ni incertidumbres. Paradójicamente, esta situación grave puede servir para restañar la muy dañada relación entre los dos grandes partidos ahora mismo en España. No sé si servirá para acercar posturas o esa relación, pero sí que creo que puede servir para dar una imagen que la sociedad necesita. Y es la imagen de que en lo importante, ante desafíos importantes, ante amenazas a nuestro país, a la Unión Europea, a un socio nuestro, sabemos ponernos de acuerdo, y que priorizamos lo importante y priorizamos el interés general, priorizamos las cuestiones de Estado a la política. Yo, sinceramente, creo que el Partido Popular lo está haciendo, que Pablo Casado lo está haciendo, y también creo que el presidente del Gobierno, bueno, pues desmarcándose de sus socios de Podemos, que tantos quebrados de cabeza nos están dando a todos, pues en esta cuestión creo que también acierta. Señor López Miras, le agradezco de verdad que esté esta noche con nosotros en Hora 25, además recién vacunado, se ha puesto hoy la tercera. Pues sí, la verdad es que tenía ciertas dudas sobre cómo iba a ser la reacción. Iba a llegar a la noche, ¿no? Sí, pero de momento estoy aguantando, o sea que vamos bien. El Ministerio y las comunidades han recomendado hoy que quienes se hayan contagiado ahora de Omicron no se pongan la tercera dosis hasta dentro de 5 meses, cuando hasta ayer nos recomendaban que nos la pusiéramos solo 4 semanas después del positivo. Por lo que le dicen sus técnicos, presidente, ¿qué ha cambiado? ¿Qué información tienen ahora que no tuvieran hace 3 semanas? Bueno, todavía no me han podido informar de a qué se debe ese cambio de criterio, que yo entiendo que desconcierta y que sume también en la incertidumbre y en la duda a muchas personas, y esto no es bueno para fomentar la vacunación. En la primera pauta de vacunación hemos sido un ejemplo mundial y parece que estamos quedándonos rezagados en esta tercera dosis de refuerzo, y creo que todos estos cambios de criterio generan sin duda pues desconfianza entre la población, y es lo último que debemos de hacer desde las administraciones públicas. Yo, respecto al tiempo para poner la tercera dosis después de haber estado contagiado, esta mañana también algunos compañeros de los medios de comunicación me preguntaban sobre las cuarentenas. Algunas comunidades autónomas hacían una propuesta para reducir la cuarentena. Mire, yo tengo, como se puede imaginar, el mejor de los conceptos de los políticos, pero que decisiones de este calado la tome un político por su propia opinión política o económica, me parece que es un error, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar todos a lo que nos diga la ciencia, que nos digan los epidemiólogos y los expertos en salud pública, y tomar las decisiones que ellos nos digan, ¿no? Su región, Murcia, es una de las comunidades autónomas que no renovó a sanitarios de apoyo COVID tras el verano. La oposición habla de 3.000, ustedes rebajan mucho esas cifras. En educación este año se ha decidido no contar con más de 1.000 profesores de refuerzo COVID. ¿Por qué se toman estas decisiones a la vez que se anuncian bajadas de impuestos, presidente? ¿Hay o no hay recursos públicos para lo que de verdad importa, que es básicamente nuestra salud y la educación de nuestros críos? Sí, evidentemente hay recursos, y si se trata de una pandemia, de una situación tan excepcional como esta crisis del coronavirus, hay todos los recursos públicos que sean necesarios. En la región de Murcia no se ha despedido a ningún trabajador sanitario. En la región de Murcia se han ido aportando recursos sanitarios en función de la incidencia y de la situación epidemiológica. Cuando estuvimos en el pico de la pandemia se contrataron todos los sanitarios que eran necesarios. Evidentemente, porque la región de Murcia ha llegado a estar en situación de nueva normalidad, no son necesarios los mismos sanitarios que hacían falta cuando estábamos en el pico. Ahora que evidentemente hemos pasado una sexta ola y hemos estado en una situación más complicada, se han contratado más profesionales sanitarios. De tal manera que lo que hacemos es dar utilidad al propio concepto de los refuerzos COVID. ¿Los suficientes se han contratado, presidente? Sí, yo entiendo que sí, evidentemente cuantos más recursos podamos tener y más se contraten será mucho mejor, pero no se ha puesto ningún tipo de límite a la contratación. Todos los que han sido necesarios se han contratado, y además en una situación paradójica, ¿no? Porque precisamente en mitad de esta sexta ola, cuando es más que evidente que la pandemia no ha concluido, el Gobierno central establece un fondo COVID de 0 euros
para las comunidades autónomas. Esto también ha sido complicado porque hemos tenido que cargarlo a una situación financiera ya de por sí maltrecha en algunas comunidades autónomas como la región de Murcia. No entiendo que en 2021, en 2020 haya un fondo COVID para educación, para sanidad por parte del Gobierno central y en 2022 no. Lo hemos tenido que hacer todo con nuestros propios recursos y a pesar de eso hemos contratado los refuerzos sanitarios que han sido necesarios. Presidente, hablando de recursos y le hablo ya de los fondos europeos, ustedes como partido de gobierno que son, el Partido Popular, ¿ustedes entienden que es positivo para la credibilidad de España que el principal partido de la oposición lance el mensaje ante Europa, porque en Europa nos escuchan y les escuchan a ustedes, de que el gobierno adjudica fondos a las comunidades en las que gobierna y castiga sin fondos a aquellas en las que no gobierna, fondos que vienen de Europa? Claro, decirle esto a Europa... Pues sí, pero claro, fíjese, mi posición como presidente de la región de Murcia es que creo que es mucho más perjudicial que se estén repartiendo fondos que no llegan a la región de Murcia y sin explicarme esos criterios. Se han repartido fondos para políticas de empleo, se han repartido fondos para eliminar desigualdades entre comunidades autónomas y a la región de Murcia han llegado 0 euros de esos fondos. Claro, que no se nos transmitan, que no se nos expliquen esos criterios, que parezca a simple vista un criterio arbitrario y que no sepamos cuáles son los criterios de reparto, creo que también es bastante perjudicial para la región de Murcia, por ejemplo, que es una región de Europa. Pero cualquiera persona que nos esté escuchando desde Murcia, desde el resto de España, pensará que a Murcia no ha llegado ni un euro de los fondos de recuperación. A Murcia han llegado 339 millones, ¿no? A Murcia han llegado 339 millones, somos una de las comunidades que está a la cola, pero estos son fondos condicionados. Quiero decir, estos son los fondos que en las conferencias sectoriales los ministerios reparten, que además obligan a tener que votar a favor de ese criterio de reparto, porque si no dejan a la comunidad que vote en contra al margen de ese reparto, y son fondos que van dirigidos para aquellos proyectos, no, para aquellas acciones que establece el propio Ministerio, el propio Gobierno Central. Rehabilitación de edificios públicos, eficiencia energética de edificios públicos, por ejemplo. Pero el grueso de los fondos Next Generation, el grueso de estos fondos de recuperación, como los creó y los imaginó la Comisión Europea, unos proyectos para financiar, unos fondos para financiar proyectos tractores, transformadores del modelo productivo que sirvieran para hacer de palanca y dejar atrás la crisis económica generada por el coronavirus, crisis social también. Esto es en los proyectos que hemos presentado las comunidades autónomas. Y de esos proyectos que hemos presentado las comunidades autónomas, más de 1000 proyectos se han presentado el Gobierno de la región de Murcia, no sabemos nada. De los PERTEs que se iban a poner en marcha no sabemos nada, salvo algunos PERTEs que parece que se negociaron en Cataluña y que ahora están bajo sospecha. ¿No? Estos son realmente los proyectos que dan sentido a este fondo de recuperación, de los que no sabemos nada. Señor presidente, ¿cómo se explica entonces que si el reparto está siendo tan discrecional y tan despótico, incluso como nos lo describe usted, que en Europa no estén poniendo media pega? Bueno, yo creo que está siendo lo poco que se ha repartido con criterios no transparentes. Pero más allá de la forma en la que se está repartiendo, a mí también me gustaría poner el acento en que vamos muy tarde en el reparto de los fondos europeos, en el que de más de 22.000 millones de euros solo han llegado un 6%, por ejemplo, a las empresas que son las que tienen que transformar nuestro modelo productivo, que en 2023 tienen que estar comprometidos y en 2026 ejecutados, y que creo que se está haciendo mal, que no se está haciendo bien, que vamos muy tarde, que se intentó organizar esto desde la Oficina Económica de Moncloa, que luego vieron que esto no era posible, que lo han intentado colocar en los ministerios, y que vamos mal y vamos tarde. Yo mismo le escribí en noviembre de 2020 a la presidenta de la Comisión Europea manifestándole, bueno, pues mi intranquilidad porque no llegaran los fondos europeos en condiciones de igualdad a todas las regiones. En enero del 21 me contestó la presidenta von der Leyen y me dijo que estarían vigilantes, pero que esto era sin duda responsabilidad y tarea de los Estados miembros, en este caso de España. Bueno, yo desde luego creo que no vamos por buen camino. Creo que se están repartiendo los fondos que se están repartiendo sin criterios objetivos, al menos sin los criterios por los que la Comisión Europea repartió esos fondos de 141 millones de euros a España: población, PIB, tasa de desempleo, y que desde luego se está yendo a una velocidad muy lenta. Y una de las grandes sospechas y preocupaciones de la Comisión Europea a la hora de repartir los fondos a España es tradicionalmente nuestro bajo nivel de ejecución de fondos europeos. ¿A usted no le genera ninguna reflexión el hecho de que hasta Montoro, el exministro de Hacienda de Rajoy, les reprocha que en lugar de celebrar los fondos estén empequeñeciendo el debate, convirtiéndolo en un enfrentamiento político? Esto lo ha dicho este fin de semana en la entrevista.
Yo creo que cada generación tiene su afán. Montoro hizo lo que pudo y además hizo las cosas bien cuando le tocó, y ahora les toca y nos toca a otros, ¿no? Estar en esto y sufrir algunas consecuencias y algunas decisiones del gobierno que se pueden mejorar, que son críticas constructivas porque estamos a tiempo de poder mejorar esto, pero la realidad es que no podemos callarnos ante un reparto que entendemos que no se está haciendo de la forma correcta. ¿Van a recurrir ustedes ante la justicia como hizo la Comunidad de Madrid? Por nosotros, de momento, lo que nos planteamos, y así solo hemos hecho saber al Gobierno, es que tenemos que replantear y establecer criterios objetivos de reparto, y que no estamos conformes con los 2 repartos no condicionados que se han hecho hasta ahora. Y esperemos que esto cambie. Desde luego, llegar a la justicia es el último recurso. En otras ocasiones lo hemos tenido que hacer, como en la devolución del dinero del IVA de 2017, que nos ha dado la razón. Ahora, bueno, o el Ministerio ha decidido devolvernos los 85 millones de euros antes de que nos dé la razón los tribunales de justicia. Pero creemos que este es el último recurso, este es el último paso al que hay que llegar. Yo creo que estamos a tiempo de hacer las cosas bien, que estamos a tiempo de poder ejercer esa cogobernanza de la que tanto se ha hablado en esta pandemia. Pero es que realmente el Ministerio no se ha sentado con las comunidades autónomas para organizar unos criterios de reparto, para ver qué proyectos son más importantes para cada comunidad autónoma, para ver cómo podemos organizar la financiación de los proyectos más importantes para cada comunidad autónoma. No se han sentado con nosotros. Que hay decenas de conferencias sectoriales en las que se decide esto. En las conferencias sectoriales lo que se dice es el criterio para destinar los fondos condicionados. Es decir, buenas tardes, señores consejeros, esto es lo que a usted le toca y esto es lo que a usted le toca. Si dicen que sí se reparte, si dicen que no, no le toca nada. Yo estoy hablando del verdadero germen de los fondos Next Generation, de aquellos proyectos no condicionados que son los que ha presentado cada comunidad autónoma. Más de 1.000 millones de euros, la región, más de 1.000 proyectos y 15.000 millones de euros en la región de Murcia. Y son esos proyectos los que debemos de sentarnos todas las comunidades autónomas y ejercer con el gobierno, ejercer una cogobernanza real, porque afortunadamente en esta crisis Europa se ha dado cuenta de que no se podía ejercer una política de austeridad, que había que invertir, que había que financiar proyectos, y hay dinero. Si lo importante siempre que es la falta de presupuesto en esta crisis, en esta situación, no la vamos a tener, no va a haber escasez de recursos. Pero yo lo que solicito es una gobernanza real, que podamos sentarnos, que el Ministerio nos escuche, los distintos ministerios, y que entre todos podamos decidir los criterios de reparto. Presidente, desde que hemos anunciado hoy que usted venía, ahora 25 oyentes murcianos nos han escrito, y le leo: no os olvidéis del Mar Menor, en la entrevista de esta noche está peor que nunca y el gobierno de la región de Murcia sigue sin mover ni un dedo. Bueno, pues el Mar Menor, que nos preocupa a todos evidentemente. Si usted va ahora mismo al Mar Menor verá aguas cristalinas y verá que ahora mismo se dan los mejores parámetros de la serie histórica, los mejores parámetros. Presidente, no, pero déjeme que termine, por favor. Sabe como yo que en invierno mejora virtualmente porque la temperatura del agua y el aire es más baja. Pero, Aymar, si no me deja que termine, no se lo puedo explicar. Que el Mar Menor está estupendo ahora, claro. No, eso no se lo he dicho. Hasta que no me deje que termine la frase, no puedo interpretar lo que le quería decir, ¿verdad? Termine, por favor. Así que yo le agradezco que me deje terminar. Mire, si ahora mismo va al Mar Menor, usted verá que hay aguas cristalinas, que tenemos los mejores parámetros de la serie histórica: transparencia, turbidez, clorofila, oxigenación. Esto es una mera ilusión. Esto sucede porque en invierno, evidentemente, los días son más cortos, las temperaturas bajan y, por lo tanto, no se dan los fenómenos de eutrofización. Aunque hoy veamos que el Mar Menor está en un estado, bueno, pues no como lo hemos visto este verano, y podemos ver las aguas cristalinas, en cuanto se alarguen los días, en cuanto las temperaturas se vuelvan a elevar, volveremos a los fenómenos de eutrofización que hacen que haya clorofila, la sopa verde y los episodios de anoxia. Por eso, aunque ahora no seamos en noticia, aunque ahora no tengamos, o el Mar Menor no tenga el protagonismo mediático de este verano, es necesario no olvidarse del Mar Menor y actuar sobre el Mar Menor. Y hoy están entrando a través de la Rambla del Albujón cada segundo 150 litros de agua contaminada. La vicepresidenta Rivera, a la que yo le agradezco su última visita a la región de Murcia y su compromiso con presupuesto y con plazos de ejecución, trajo un proyecto, desde luego, para bombear el agua que está entrando a través de esa rambla, que, como saben, es del Ministerio de Transición Ecológica, y poder cortar esos 150 litros de agua contaminada por segundo. Yo espero que se pueda hacer lo antes posible, porque todos los científicos nos dicen que ahora mismo el principal elemento que desequilibra el sistema del ecosistema del Mar Menor son
esos 150 litros por segundo que entran de agua contaminada cargada de nitratos al Mar Menor a través de la Rambla del Albujón. El gobierno regional ahora mismo no puede hacer nada para frenar los vertidos agrícolas al acuífero subterráneo. El gobierno regional lo que ha hecho ha sido legislar, ha aprobado una ley de protección integral del Mar Menor junto con el Partido Socialista, en el que se regula toda la actividad que genera esos nitratos, esa contaminación, y se prohíbe generar esos nitratos y esa contaminación. Ahora el problema está en el subsuelo, porque tantos años de determinadas actividades económicas que han generado contaminación, está todo depositado en el subsuelo y está saliendo a través de las ramblas. Por lo tanto, lo que hay que hacer, ya se ha actuado en esa, y se está actuando precisamente en esa actividad económica que ha generado tradicionalmente esa contaminación, y ya está prohibido contaminar, generar vertidos agrícolas, por ejemplo. Ya no hay vertidos agrícolas, sino que son vertidos del subsuelo de épocas pasadas, y lo que hay que hacer es cortar de raíz a través de las ramblas, con buenos canales de drenaje, con el bombeo que nos presentó precisamente la vicepresidenta, y que dejen de entrar 150 litros de agua contaminada cada segundo por el mar, por la Rambla del Albujón al Mar Menor. Presidente, nada se va a cumplir un año desde que usted renació políticamente después de esas horas en las que estaba a cao, en las que casi le presentan la moción. Bueno, no, casi no, se la presentaron, pero al final consiguieron pararla a través de los diputados tránsfugas. Bueno, para renacer hay que estar muerto, y ya le puedo decir que ni mucho menos, ¿eh? Ni mucho menos. Bueno, pues yo creo que toda España asistió a lo que pasó, ¿no? Oye, una maniobra totalmente legítima, una chapuza, pero una chapuza legítima, ¿verdad? Sobre todo por el momento, el peor momento de la pandemia, tercera ola de la pandemia en la región de Murcia, el pico de contagios, el pico de fallecidos cada día, por hacerlo con nocturnidad y con alevosía, por llevarnos en mentiras durante esos días. Y bueno, yo creo que algo que no estaba justificado, que no tenía ninguna razón de ser, y que se hacía principalmente por la ambición de poder de algunas personas y por pues un intercambio de sillones entre el Ayuntamiento de Murcia y la Comunidad Autónoma, pues terminó como debía terminar. Terminó con 7 diputados ahora que son clave para su gobierno, que son 4 tránsfugas expulsados de Ciudadanos, 3 que habían sido expulsados de Vox, pero no por una cuestión ideológica, sino por enfrentarse con la dirección del partido, por quien gestionaba las cuentas bancarias, básicamente. Y en su gobierno ahora hay 3 consejeros ex de Ciudadanos y una que es ex de Vox, la señora Campuzano, a la que usted le dio la Consejería de Educación y Cultura. ¿Cómo lleva usted lo de abrir camino, ser el primer presidente autonómico del PP que incorpora a su gobierno a alguien que se presentó por Vox a las elecciones? Bueno, mire, yo lo que tengo es el apoyo parlamentario y el gobierno a hombres y mujeres que decidieron cumplir un acuerdo de gobierno firmado públicamente en 2019. Y estos hombres y mujeres, ante el incumplimiento con nocturnidad y alevosía de un acuerdo que se había firmado de forma pública en 2019 y que estaba funcionando, decidieron mantener su palabra dada, lo cual yo les agradezco enormemente. Creo que es de una valentía que escasea en política a día de hoy. Respecto a la consejera Campuzano, lo de violar las órdenes directas de la dirección del partido, de valentía política. Tendríamos que entrar en si se cumplieron los estatutos del partido político o no. Hasta donde yo sé, le puedo decir que me los he estudiado, ningún comité de dirección, ninguna comisión permanente, ningún comité ejecutivo, ninguna junta directiva de ese partido político aprobó la moción de censura, sino que vino un señor a las 12 de la noche y les puso un papel encima de la mesa obligándoles a que firmaran. Entonces, bueno, habrá que ver si el partido, como ese señor dijo, era él, o los partidos son democráticos y se rigen por sus propios estatutos. Bueno, esto es otra cuestión de la que podemos hablar también largo y tendido, ¿no? Y me iba a decir sobre su consejera de Educación, Campuzano, que era de Vox. La realidad es que no están en ese partido político, por lo tanto, pues estamos intentando trabajar de la mejor forma posible y gestionar la realidad de la región de Murcia, ¿no? Y créame que creo que estamos dando respuesta ahora mismo a las necesidades de una situación tan complicada como la que se nos presenta en la región y en España. Bueno, no están en Vox, pero la justicia ha ordenado esta semana readmitir en Vox a estos 3 expulsados. Ellos han dicho que nunca se han alejado del ideario de Vox. Su consejera de Educación es una de ellas. ¿Usted se siente cómodo, de verdad, señor López Miras, gobernando con una persona que dice que nunca se ha alejado del ideario de Vox? Pues mire, ¿sabe cómo me sentiría realmente cómodo? Pues
si todos los consejeros fueran de la lista del Partido Popular y se han presentado por la lista del Partido Popular, pero oiga, es que aquí durante los últimos años en España hemos aplaudido, y a mí me parece bien, el multipartidismo, la pluralidad política, se premia que se llegue a consenso y que se llegue a acuerdos. Oiga, a más consensos y a más acuerdos que estoy llegando yo para poder dar un gobierno estable a la región de Murcia, pocos. Aquí nadie podrá decir que yo estoy imponiendo, que aquí hay rodillo, que aquí se está ejerciendo una mayoría absoluta. Aquí estoy haciendo lo que ahora nos está solicitando la sociedad, es dialogar, consensuar, negociar y llegar a acuerdos para gobernar, ¿no? Creo que esto es lo que nos pide esta etapa y esta época política. Pero más allá de Murcia, estamos viendo claramente cómo Vox venga a decir que a partir de ahora, cuando el PP lo necesite, ellos van a entrar al gobierno. Usted, por ejemplo, mira a su compañero y amigo Juanma Moreno, presidente de Andalucía, que dentro de unos meses igual tiene que tener de vicepresidenta a Macarena Olona, ¿y a usted eso qué le genera? Mire, yo he sufrido en mis carnes como cuando un gobierno no depende del Partido Popular y depende de otros partidos, la inestabilidad está servida. Y en los momentos complicados aún más. En la región de Murcia hemos sido un ejemplo que ha podido comprobar toda España, como cuando no dependemos solo de nosotros mismos, hay inestabilidad y por lo tanto pues hay falta de crédito también por parte de esos gobiernos. Por lo tanto, yo, sin hablar de futuribles, lo que puedo decir es que tanto Juanma como el resto de presidentes autonómicos, como el presidente Casado y como el Partido Popular, lo que tiene que demostrar, y yo creo que lo estamos haciendo, y transmitir a los ciudadanos y a los españoles, es que la única manera de tener gobiernos estables es que dependan en exclusiva del Partido Popular. Si no dependen en exclusiva del Partido Popular, la estabilidad está en juego y creo que no nos podemos arriesgar a esto en la situación de recuperación, de salida de una pandemia como la que estamos. Ahora tienen unas elecciones en Castilla y León y eso está poniendo un poco de sordina a la guerra interna, pero bueno, el pulso de Ayuso sigue ahí, ustedes lo saben. Hoy publica el diario.es una encuesta según la cual entre los votantes del PP el 63% prefiere a Ayuso frente a Casado como líder del partido, frente a solo el 28% que dice yo prefiero a Casado frente a Ayuso. ¿Cómo interpretan esto? Pues en primer lugar que no me han preguntado a mí en esa encuesta, porque yo creo que Casado va a ser el próximo presidente del gobierno, que será un gran presidente desde luego, y que lo tendremos, bueno, pues para algunas legislaturas. Pero por lo que se ve, los votantes del PP no opinan lo mismo que usted. Bueno, pues oiga, como digo yo, en los entornos, al menos en la región de Murcia, con los afiliados con los que hablo y con aquellos que me transmiten su apoyo, están todos, le puedo decir, con el proyecto de Casado. El intentar generar desde cualquier instancia fricciones, enfrentamientos entre el Partido Popular, bueno, pues puede darle rédito al Partido Socialista, puede darle rédito a otros partidos, incluso al gobierno, pero a la hora de la verdad será estéril. ¿Usted de verdad cree que las fricciones dentro del Partido Popular se están generando desde fuera para dar réditos al Partido Socialista? O sea, ¿usted de verdad cree eso con lo que hemos visto de Ayuso? Me está hablando ahora mismo de una encuesta que alguien encarga, que tiene unas preguntas muy concretas y un resultado, desde luego, también muy esperado por quien encarga la encuesta, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que yo creo, sin duda, es que el Partido Popular tiene las cosas claras y es lo que vamos a transmitir a los españoles. El candidato, el presidente del gobierno, es el presidente Casado y es el proyecto en el que todos estamos, créame, yo hablo frecuentemente con todos los presidentes autonómicos. Estamos todos en ese proyecto, es que es el mejor proyecto posible. Es que si Pablo Casado no es presidente del gobierno, lo va a ser Sánchez. Y realmente creo que eso no es bueno para España, mucho menos para la región de Murcia. ¿Cómo es esto de que cree que las encuestas sale una cosa u otra según quien las encargue? ¿Ustedes le encargan encuestas en medios? Yo no he dicho eso. Yo he dicho que ha salido una encuesta con un resultado y que seguramente, oiga, pues para quien lo ha encargado será un resultado con el que se siente cómodo. Yo no he dicho en absoluto lo que usted ha dicho. Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Buenas noches y un saludo muy fuerte para todos. Un abrazo. Esther Palomera, Fernando Garea, Ignacio Ruiz Jarabo, vuestro análisis de las reflexiones de López Miras. ¿Por dónde empezamos, Garea? Bueno, yo por alusiones, un segundo. Por alusiones. Venga, Palomera, dale, por la encuesta del diario. Alusiones, le garantizo al señor López Miras que en el diario.es no hay ningún interés en buscar fricciones entre los dirigentes del Partido Popular, que la encuesta no tiene ningún sesgo y que es lo que dicen los votantes del Partido Popular, es decir, que un 63% de ellos prefieren a Ayuso como candidata del PP. Es verdad que la mayoría
sostiene que quien va a ser el candidato va a ser Pablo Casado y no Ayuso. Más allá de esto, de la alusión personal, porque creo que había una alusión a la encuesta del Diario. Escucho al presidente murciano quejarse de que el gobierno no ha implementado un fondo COVID para el año 2022 y me he quedado con ganas de preguntarle que qué pasó con los fondos de 2020 y 2021, porque de los 16.000 millones de 2020 y 13.000 de 2021, las comunidades autónomas han dejado de gastar 3.000 millones de euros, si no recuerdo mal. 3.000 millones de euros que estaban destinados única y exclusivamente para la sanidad y para la educación, y eso es lo que ha permitido en 2021 a muchas comunidades autónomas cerrar sus cuentas por primera vez en la historia con superávit. Más allá de eso, fondos europeos. A mí me sigue sorprendiendo mucho que el Pablo Casado a la cabeza y el resto de dirigentes del Partido Popular estén en esta campaña, que no es una campaña contra el gobierno, es una campaña contra los intereses de España, y además que estén viajando a Europa continuamente a desacreditar sin un solo dato el uso de las ayudas para la recuperación económica de este país me parece tremendo. Ahora, no me resulta que sea novedoso. Quiero decir, ya el Partido Popular, todos recordamos aquella frase célebre de Cristóbal Montoro, al que tú has mencionado en esta entrevista, cuando dijo aquello de que caiga España, que ya lo levantaremos nosotros. Yo creo que están yendo directamente contra los intereses de este país y contra los intereses de miles de empresas que están esperando esos fondos de recuperación como agua de mayo para mantener sus negocios. Pero más allá de eso, es que además de las 6 comunidades autónomas más beneficiadas por los fondos europeos, 4 de ellas son del Partido Popular. Es que a más, como tú le has recordado, donde se han establecido los criterios y donde se han aprobado parte de ese reparto de los fondos, ha sido en las comisiones sectoriales, y en las comisiones sectoriales hay presencia de las comunidades autónomas. Por lo tanto, lo digo honestamente, no veo un solo dato que pueda justificar esta campaña absolutamente desproporcionada del Partido Popular. Ignacio, ¿cómo lo ves? Hombre, pues empezando por el final. Vamos a ver, Esther, tienes razón, es verdad lo que has dicho. 4 de las 6 comunidades que han recibido más fondos están gobernadas por el PP. Pero si metemos un dato que no es baladí, que es el dato per cápita, el dato por población, claro, las cosas cambian radicalmente. Los madrileños, per cápita, somos los que menos recibimos los fondos europeos. La que menos. El madrileño per cápita se recibe en Madrid 181 euros. En Extremadura, gobernada por el Partido Socialista, se reciben 435 euros. Concretamente a Madrid han ido ya 1.213 millones de euros, lo que supone un 12% de todos los fondos asignados al conjunto de las comunidades autónomas. Que sí, que no te niego ese dato, pero te lo completo diciendo, lo dividimos por la población para ver cuánto toca a cada madrileño. ¿Vale? Es que esto no va de cuánto toca a cada madrileño. No, quiero decir que... Es que esto no va de cuánto toca a cada madrileño. Teniendo en cuenta, te lo digo de otra manera, Esther, teniendo en cuenta la dimensión de la comunidad, Madrid es la que menos ha recibido. Teniendo en cuenta la dimensión de la comunidad. Y las que más han recibido han sido Extremadura, La Rioja y Navarra. Las 3 gobernadas por el Partido Socialista. Por tanto, hombre... Claro que hay 4 de las 6 comunidades que han recibido más, porque efectivamente Andalucía tiene mucha población, Madrid tiene mucha población, Castilla, León y Galicia son la 5ª y la 6ª en términos de población y por tanto también han recibido. En todo caso, Ignacio... Pero insisto, acabo, teniendo en cuenta la dimensión de la comunidad medida en población, Madrid es, y con bastante diferencia, la que menos ha recibido. Y luego hay otra cosa que yo no conocía con detalle, pero ha explicado López Miras, claro, en relación con otra afirmación tuya, Esther, que ha sido aprobada en la conferencia sectorial, pero ha explicado López Miras que es que si no votabas a favor te quedabas en 0. Claro, de esa manera es fácil conseguir las unanimidades, ¿no? Y acabo con una pregunta absolutamente de interés para mí, porque he estado leyendo vuestra encuesta en vuestro periódico y no recuerdo si lo decís o no, seguramente sí, se me ha pasado, ¿no? Tiene interés. La muestra estaba... había mayoría de madrileños en la muestra, entre esos votantes de PP, sí, claro, que prefieren a Ayuso frente a Casado, ¿o no? ¿O era una muestra perfectamente distribuida en toda España? Yo creo que está por comunidades autónomas el dato, Ignacio, ahora no te lo podría decir, pero está desglosado por comunidades autónomas. Vale. En todo caso, en respuesta a lo de los fondos europeos,
más allá de lo que tú o yo podamos opinar respecto a cómo se están distribuyendo los fondos europeos, creo que quien mejor ha dado una respuesta en estos días ha sido la Comisión Europea, y esta misma tarde por segunda vez la Comisión Europea le ha respondido al Partido Popular que los fondos se están ejecutando como se ha dispuesto. Esto además de todos los sistemas de fiscalización, porque claro, en la anterior crisis económica hablábamos con mucha asiduidad de los hombres de negro. Pues que los hombres de negro están aquí, también viendo ahora en el 2021 cómo se están disponiendo esos fondos europeos, y hay controles muy exhaustivos, y hay auditorías, el propio mecanismo aprobado de recuperación que tienen todos los países tiene un sistema de fiscalización que puede haber alguna arbitrariedad, yo no digo que no, pero que evalúa incluso hasta los posibles conflictos de intereses. Por lo tanto, más allá de la opinión de Ruiz Jarabo o de Esther Palomera, la mejor respuesta es la de la Comisión Europea, que es quien decide quién tiene los fondos, y España ha sido el primer país en recibir los fondos, y además es que el desembolso de esos fondos está condicionado a unos resultados. No, pero sí, eso es la legalidad. Un segundo, que quiero escuchar a Garea, pero por aclarar esto, la muestra de la encuesta era nacional. Vale, perfecto. Por aclararlo, Garea, brevísimamente, por favor. Sí, me ha llamado mucho la atención de la entrevista en la línea de los fondos europeos, lo que ha contado que le mandó una carta, si he entendido bien, a la presidenta de la Comisión, casi a título preventivo, decirle, ojo, a ver si se van a repartir bien estos fondos. A mí eso me llama mucho la atención. Pero esa carta también la mandó Pablo Casado. Pero fíjate, o sea, yo creo que lo pongo ya, pero como hablamos de López Miras, por eso me refiero a él. Es decir, una cosa es que tú puedas con datos defender o cuestionar cómo se están repartiendo los fondos, qué falta de transparencia tiene, que en mi opinión la puede tener o se puede achacar, qué capacidad tienen para participar el resto de partidos que probablemente también en esto tenían que haber participado, pero de ahí hacer ese tipo de denuncia genérica y preventiva a Europa me parece un poco arriesgado por parte del Partido Popular. Venga, seguimos, que tengo ya por aquí a Manu Carreño. ¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil. Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Y empezamos a cerrar este martes 25 de enero, Isabel. Con estas palabras de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos, sobre la crisis con Rusia. Que ha dicho que no tiene intención de desplegar fuerzas norteamericanas o de la OTAN en Ucrania, pero que si Rusia invade el país habrá consecuencias económicas. Would you ever see yourself personally sanctioning him if he did invade Ukraine? Yes. Los periodistas le han preguntado si las sanciones podrían ser personales, directas contra el propio Vladimir Putin, y Biden ha dicho que sí. Quienes siguen sin decir sí son los parlamentarios italianos, que tienen que elegir al nuevo presidente de la República. Hoy era el segundo día de votación y, como ayer, la mayoría de votos han sido en blanco. De cara a la sesión de mañana, los partidos de izquierda han propuesto a la coalición de derechas una reunión para buscar nombres de consenso. Dice Enrico Letta, del Partido Democrático, que como si tienen que encerrarse en una habitación y tirar la llave, pero que el país no puede esperar más. Esta noche en el larguero, Manu Carreño, ¿cómo estás? Hola, Aymar, ¿qué tal? Buenas noticias para el deporte español, las que nos traen Nadal y la selección de balonmano. Los dos protagonistas semifinalistas, en una semana en la que no hay fútbol, no hay absolutamente liga, copa, no hay nada, pero sí que hay atención en el Open de Australia. Ha ganado esta mañana Rafa Nadal en 4 horas y 9 minutos a Shapovalov, el canadiense, y se mete en la semifinal del viernes por la mañana. Veremos a ver contra Berrettini qué tal le va, si se mete en la final, opción de pelear por el 21º Grand Slam, ante la ausencia de Djokovic. Y a mediodía ha ganado la selección española de balonmano, los hispanos, 27-28 a Polonia. Nos valía el empate, pero ganando de 1 estamos también en semifinales. Son los vigentes campeones del Campeonato de Europa, del europeo, así que 2 semifinalistas, Rafa y los hispanos. Venga, te escuchamos ahora, Manu. Chao, Aymar. Y la ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas. Muy buenas, básicamente seguimos recomendando ropa de invierno para la primera mitad de la jornada, las próximas horas y hasta mañana al mediodía. Después al sol, mañana las temperaturas van a subir un poco más que hoy, de manera que, como veníamos diciendo, cada tarde que pase de esta semana, durante las tardes el ambiente será menos frío, pero igualmente en la mayor parte de horas mejor ir preparado para temperaturas de invierno, a pesar de que va a hacer mucho sol, menos en el sur, en Andalucía, sur de Castilla-La Mancha y de Extremadura, también en Murcia, nubes abundantes y de vez en cuando algunos chubascos que
no acumularán grandes cantidades de agua. Por cierto, Carbo, quiero preguntarte por la Filomena griega que están viviendo. Si entran ustedes ahora mismo en cadenaser.com van a ver las fotos impresionantes de la nevada que azota Grecia desde el fin de semana, que ha dejado totalmente cubierta la capital, Atenas. De hecho, es peligroso. Las autoridades están aconsejando a los ciudadanos que no salgan de casa, salvo si es estrictamente necesario. La mayoría de vuelos a Atenas han tenido que suspenderse y es espectacular, como digo, ver esas fotos, las tienen en cadenaser.com, de los principales monumentos de Grecia cubiertos por la nieve. ¿Qué está pasando allí, Carbo? No es extraño que nieve, lo ha hecho también los últimos días en Turquía, en todas las cotas, en Istambul, por ejemplo, también las nevadas han sido copiosas, pero con esta intensidad sí que es poco habitual, de manera que evidentemente pues genera problemas. ¿Qué está pasando? Pues que el anticiclón que nos ha cogido tanto cariño a nosotros y no se quede ir, es un anticiclón que nombramos de bloqueo. Lo que hacen son muy estáticos en un punto y no permiten que las borrascas que están en su periferia se desplacen, por eso se quedan estancadas en sus márgenes, y uno de los márgenes del anticiclón pues es la Europa más oriental, por eso ahí las temperaturas son muy bajas, con nevadas persistentes. No sería de extrañar, porque el anticiclón va a seguir bloqueando, que las próximas jornadas y semanas volvamos a ver imágenes de nevadas espectaculares por esa zona. Hasta mañana, Carbo. Buenas noches. Hemos escuchado esta tarde cómo el rey Felipe VI, en su viaje oficial a Puerto Rico, ha reivindicado el papel que jugó España en la conquista de América. Ha sido un mensaje muy simbólico frente a los discursos indigenistas que cobran fuerza en el continente, que hablan de la conquista como una operación casi de exterminio de los pueblos indígenas. Y ante esos discursos, Felipe VI ha hecho esta defensa que van a escuchar de lo que él ha llamado el modelo de presencia de España en América. Lo ha hecho durante un discurso en la capital de Puerto Rico, en San Juan, de cuya fundación se cumplen ahora 500 años. Esta fundación debe enmarcarse en el modelo de presencia de España en América, un modelo donde los nuevos territorios se incorporaban a la corona en situación de igualdad. La fundación de estas ciudades implicó la creación de instituciones de gobierno, la construcción de universidades, escuelas, hospitales e imprentas. España trajo consigo su lengua, su cultura, su credo. De ese pasado común, de esos valores aportados entonces por España y vigentes hoy, tenemos que sentirnos orgullosos todos, puertorriqueños, españoles y el resto de pueblos hispanos. ¿Alguna reflexión sobre estas palabras, Palomera? Bueno, yo... Acércate al micro, porfa. Perdón. Yo no estoy muy de acuerdo. Quiero decir que la conquista trajo, por supuesto, muchísimas cosas buenas, pero también mucho sufrimiento. Quiero decir, no reconocer eso es ocultar parte de la historia. Y eso es lo que pretende hacer el indigenismo, con el que Ayuso, si recordáis, comparó con el nuevo comunismo, ¿no? En un intento nuevo de crear una falsa historia de lo que había ocurrido en el pasado. Yo creo que la historia hay que contarla desde sus distintos ángulos y no solamente desde los ángulos que ponen en buen lugar a los protagonistas de la misma. Yo creo que hay que contarla con crudeza y poner en valor lo bueno, pero también aprender de los errores, y hubo en aquel momento errores muy dolorosos, muchos de ellos cometidos además por la Iglesia Católica. Garea. Bueno, si fue una conquista, no fue un reparto de caramelos, que es lo que pretende casi el rey en ese discurso. Exacto. Es verdad que lo hizo en Puerto Rico, que junto con Cuba, República Dominicana y algún país más, digamos que no hay apenas discusión sobre la llegada de España. A pesar de eso, sí ha habido episodios, por ejemplo, en Puerto Rico, donde se tiró abajo alguna estatua, etcétera. Pero yo creo que ir ahora con ese discurso América, cuando precisamente no es que esté en revisión, es que ya se ha revisado, se podrá ir más lejos o se podrá ir más acá, pero desde luego a lo que se ha llegado ya es que aquello no fue un reparto de caramelos o de crucifijos, porque fíjate que en la frase del rey dice: trajimos nuestro credo. Es decir, cuando un credo se impone en determinado lugar, cuando una religión se impone, no es desde luego por el convencimiento, sino de otra forma, que es evidente que no se hizo así en América. Que a partir de ahí pueden salir cosas buenas, toda esta cosa del castellano, el español, etcétera, sí, pero desde luego esa llegada no fue tan bonita
cómo la presenta en ese discurso el rey, como mínimo me parece arriesgado ese discurso. La estatua a la que te referías es la de Ponce de León, que es el fundador de San Juan, de la ciudad. La escultura apareció volcada horas antes de que llegara el rey Felipe VI allí, a Puerto Rico. Hoy ya estaba en su sitio y además rodeadísima de seguridad. Ignacio, ¿cómo lo ves? Sí, pues yo creo que efectivamente en la línea que habéis dicho, entre la leyenda negra, injusta para España, y la leyenda triunfalista, que también los que se pasan de frenada quieren hacernos ver, hay una situación intermedia, ¿no? Y en la que hubo efectivamente enseñanzas y en las que hubo tal, pero también hubo espadas que se utilizaron, ¿no? De todas maneras, yo creo que una reflexión sí que es conveniente hacer, ¿no? Probablemente, en mi opinión, con toda seguridad, España ha sido el país colonizador más respetuoso con los derechos de los colonizados, ¿no? Es decir, sin duda, las espadas españolas se usaron, pero ninguna comparación con el avasallamiento, por ejemplo, del Reino Unido con sus colonias, ¿no? Y con las poblaciones de las mismas, ¿no? O de Bélgica en el Congo, ¿no? Es decir, que sin duda, efectivamente, aquello no fue una historia de rosas, lo habéis dicho muy bien y yo comparto vuestra opinión, pero ni historia triunfalista ni historia negra, ¿no? Mencionabas al Reino Unido, hoy hemos sabido que Scotland Yard, que es la policía de Londres, está investigando las fiestas que se organizaron en Downing Street y que iban en contra de las restricciones que había impuesto el primer ministro que vivía en Downing Street, ¿no? El gobierno británico por la pandemia. Hemos estado hoy contentísimo, incluso a Boris Johnson diciendo que le parece estupendo que Scotland Yard vaya a investigar sus fiestas. Muchos se preguntaban hasta qué punto esa alegría a Johnson no tenía que ver con que la investigación policial pudiera hacer que se retrasara la otra investigación que está en marcha, que es la de una alta funcionaria que tiene que emitir un informe sobre qué pasó y qué no pasó en la residencia oficial del primer ministro. Pero por lo que se está moviendo ahora mismo a esta hora de la noche allí en Reino Unido, parece que la publicación de ese informe de la alta funcionaria, que puede ser delicadísimo para la carrera política de Johnson, esa publicación se puede precipitar. Begoña Arce, corresponsal en Londres, buenas noches. Buenas noches. A esta hora se baraja la posibilidad de que el informe de Sue Gray sobre las fiestas de Boris Johnson y su equipo se publique en esperar al resultado de las investigaciones de la policía. Los diputados conservadores esperan las conclusiones para decidir si piden una moción de censura contra su líder. Johnson tiene la potestad de publicar el informe completo o solo el sumario. Un primer ministro con Scotland Yard hurgando en el corazón del gobierno del Reino Unido sobre potenciales ilegalidades durante la pandemia. La diputada laborista Emily Thornberry afirma que la gente ya tiene una idea muy clara de lo ocurrido con Johnson. Se pensaba que era Julio César o algo así, que las leyes no iban con él, pero sí van y la ley es para todo el mundo. La reina, una enfermera o el primer ministro, todos, y se supone que todos debemos respetarla estrictamente. La policía había decidido hasta ahora no investigar las fiestas a no ser que Gray hallara indicios de actos delictivos en sus indagaciones. Que Scotland Yard entre ahora en acción indicaría que hay ilegalidades. Y ni con esas cae nadie allí. Que esa es una de las derivadas del análisis. Aquí hay dos derivadas. Una, la de que ni con esas ni con lo que estamos conociendo cae nadie en Reino Unido, lo alucinante que es esto. Y la segunda, que el primer ministro tenga un ex asesor que es Dominic Cummings, a su mano derecha, y que esté amenazando con seguir publicándolo todo. ¿Hasta qué punto el gobierno de un país puede ser rehén de un asesor despechado? Los riesgos que tiene eso, que el gobierno de un país pueda caer por la información con la que chantajea al primer ministro de ese país un asesor despechado, por muy gran asesor, por muy altísimo asesor que fuera, Garea. Sí, lo que pasa es que frente a esas dos cosas negativas que tienes razón, también está la positiva desde mi punto de vista de que los propios miembros del partido sean capaces de pedirle responsabilidades a un primer ministro, cosa que no sería concebible en ningún otro país, por hacer algún paralelismo incluso con el nuestro, e incluso que Scotland Yard, que es la policía
que dependerá del Ministerio del Interior y de un gobierno, es quien decide abrir la investigación. Aquí normalmente lo que ocurre es que se abren investigaciones, pero de tapadillo y por la vía B, pero justo para tapar las cosas que afectan a los presidentes del gobierno, por hacer también algún tipo de paralelismo. Yo creo que hay la enseñanza negativa, pero también la positiva. Y a mí es que con este personaje lo que me ocurre es que ya no me extraña nada, pero no me extraña desde hace muchísimo tiempo, y lo que es alucinante es que haya podido mantenerse durante tanto tiempo. Pero insisto, la manera en la que se depuran responsabilidades a mí sí me parece ejemplar desde ese punto de vista. Todo lo demás, desde luego no, incluido lo del exasesor que cuenta las cosas que han ocurrido. Ignacio. Que, por cierto, no las denunciaba cuando estaba dentro. Efectivamente. Ignacio. Claro, esa es la cuestión. A mí Boris Johnson, tengo la sensación de que se parodia a sí mismo cada día, ¿no? Y no sé cuál va a ser el límite, ¿no? A mí no me sorprendería, voy a decir una butade, que un día de estos emulara a Calígula, ¿no? Y nombrara a su perro candidato al Parlamento británico, ¿no? Es un personaje ciertamente, en mi opinión, siniestro, y a mí me extraña que el Partido Conservador británico, que tradicionalmente ha sido muy crítico con sus líderes y se ha cepillado y se ha cargado a líderes tan emblemáticos como Margaret Thatcher, sin embargo emblemático por lo menos para ellos, quiero decir, sin embargo esté aguantando y soportando las bufonadas de este nuevo bufón, ¿no? A mí es una cosa que me tiene sorprendido. Palomera. Yo creo que es que igual ha cambiado el umbral de tolerancia, ¿no? O de intolerancia a determinadas actitudes, al menos en el Reino Unido. Yo creo que más allá de la caricatura y de que estamos ante un personaje que parecía un transgresor en serie y que tenía, o que convocaba una rueda de borracheras diarias mientras todos los ciudadanos británicos estaban encerrados en sus casas, yo creo que hay una cuestión que no es menor, y es la doble vara de medir, ¿no? Y el concepto o la concepción que tiene Johnson de lo que es la ley y la justicia. Es decir, él tiene una norma para sí mismo y para sus amigos de borrachera y otra para el resto de los británicos, y yo creo que esto es lo relevante, más allá de que efectivamente, como dice Fernando, es hay que poner en valor la investigación de la policía y que su propio partido le tenga la cuerda floja. Ahora, llevamos más de 2 semanas hablando de esto, él se va a resistir, vamos, como gato panza arriba, y hace una semana dábamos por hecho que caía, y yo a estas alturas no lo tengo tan claro. Por eso digo que igual es que ha cambiado el umbral de exigencia, ¿no? Y de tolerancia ante según qué comportamientos, porque de otra forma es inexplicable. Estamos a punto de terminar. Dejadme que antes me vaya al Congreso, porque sigue compareciendo allí a esta hora el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Pablo Morán, hola de nuevo. ¿Qué tal, Aimar? Continúa la comparecencia. Bueno, lo estáis escuchando de fondo, ¿no? Ahora mismo están con la contrarréplica que ha concedido el presidente de la Comisión de Exteriores a cada uno de los portavoces de los grupos. Les ha pedido que sean breves, que se ciñan a 2 minutos de contrarréplica. El ministro acaba de responder 1 a 1 a esos portavoces. Ha sido especialmente duro en su respuesta con el PP, con el que dice sentirse decepcionado y preocupado por su posición, y al que ha apelado varias veces a que aclare si en este asunto, en la crisis de Ucrania, está con el gobierno y por tanto con Europa y los socios de la alianza en la unidad frente a Rusia. Una unidad a la que ha apelado el ministro reiteradamente. Pide Álvarez a la oposición popular que no se quede con anécdotas. Así ha llamado a que Biden no incluyera anoche a Sánchez, y la división también dentro del gobierno que le ha reprochado a la diputada popular. Hombre, usted habla de la unidad del gobierno de España y, en fin, esto es como si yo le dijera que todos los días en los periódicos hablan de la unidad de su propio partido, que es todavía más grave, ¿no? Y que entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de su partido, en fin, que hay diferentes. Pero yo quiero hablar de lo importante. Le ha pedido el ministro a la oposición que no se venga con eslóganes a debates de esta relevancia. No ha querido aclarar el ministro el alcance de las sanciones pactadas en Europa contra Moscú. No podemos dar pistas, dice. Y en definitiva, Aimar ha insistido una y otra vez que no estamos en un escenario de guerra, que España no actúa en una coalición de voluntarios de forma independiente, sino en el marco de la OTAN y de Europa. Y a Podemos, al portavoz de Podemos en esta comisión, le ha querido subrayar especialmente que no estamos en un momento de guerra. Pablo, gracias, ánimo, buenas noches. Buenas noches. Mañana te escuchamos en Hoy por Hoy. Hasta luego. Adiós. Punto y 25. Joaquín Estefanía. No solo los bancos y no solo los mayores.
El Gobierno y los bancos se han dado un mes para arreglar la marginación de las personas mayores en las sucursales. Pero no acaba aquí el asunto. No se trata solo de los bancos ni se trata solo de las personas mayores. Como consecuencia de los permanentes ajustes de personal, los ciudadanos, cada vez con más frecuencia, tenemos que hacer ahora el trabajo que antes nos resolvían los empleados de esas empresas ajustadas. En el caso de los bancos, les prestamos nuestro dinero para que obtengan beneficios y somos nosotros los que tenemos que operar, en diálogo con un cajero automático, en bastantes casos mediante el pago de comisiones. Pero si usted está ausente de su casa o en cuarentena por la COVID cuando pasa el operario que lee el recibo del gas y quizá también el del agua, puede recibir a continuación en el teléfono un mensaje de su compañía que te tutea y te dice: estás en periodo de lectura. Envía tu lectura desde aquí y evita que te estimemos el consumo. Otro operario amortizado. ¿Qué nos dan por nuestra colaboración? Punto y 25. Nos vamos, antes de que llegue Manu Carreño, hemos avanzado ya que mañana estará aquí en hora 25 la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. ¿Qué pregunta le plantearíais, Jarea? Pues qué hará si el presidente del Gobierno, en el marco de la OTAN, decide participar en un conflicto bélico en Ucrania. ¿Palomera? Yo confío en que las vas a hacer tú todas, pero te dejo encima una. Si la reforma laboral finalmente sale convalidada del Congreso con los votos de Ciudadanos, y considera que es la mejor carta de presentación para ese proyecto político que quiere presentar y del que conocemos aún pocos detalles. Ignacio. Yo le preguntaría a la Republicana de Cataluña para convalidar el decreto ley de la reforma laboral. Pues ya lo han dicho, Ignacio, eso. No, ese es el que se ha dicho, yo digo el precio real, ¿no? Igual que con la plataforma, igual que con el catalán en la plataforma hubo un precio por debajo de la mesa, ¿no? Porque finalmente lo convalidaron sin que se aumentara el catalán, ¿no? Vamos pagando dinero el gobierno, pues aquí lo mismo, es decir, ¿qué precio real y oficioso le ha exigido Esquerra Republicana para votar a favor de su reforma? Que posiblemente sea lo que se vaya a debatir mañana, porque mañana Díaz está en Barcelona y no es casualidad que la vicepresidenta se vaya mañana pasado a Cataluña teniendo a Esquerra como lo tiene. Manu Carreño, ¿con qué vamos en el larguero? Aymar, pues con toda la actualidad futbolera que repasamos en el Sanedrín, hoy con Romero, Pulido, Matallanas, Jordi Martí y Flaqui, y dentro del larguero de hoy tendremos un ratito para hablar con Juan Carlos Unzúe, que hoy ha presentado el documental Vivir vale la pena. Sí. Ya sabes que anunció que tenía él hace 2 años, va a hacer en junio de 2020, y desde entonces no ha parado de dar visibilidad a todos aquellos que luchan por tener cuantas más ayudas mejor a los que padecen esta enfermedad, y hablaremos con él de fútbol también. Venga, vamos allá, abrimos el larguero. Esther Palomera, Fernando Garea, Ignacio Ruiz Jarabo, un abrazo. Buenas noches. Fuerte. Dios, buenas noches. A los tres. Adiós, hasta luego. Hora 25, con Aymar Bretos. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.